responder. Se la voy a poner fácil esta noche. ¿Cómo sabemos que alguien es profeta? ¿Alguien me podría poner ahí abajo? ¿Cómo sabemos que alguien es profeta? ¿Qué dice el Antiguo Testamento referente a los profetas? ¿Cómo se sabe que alguien es profeta? Bueno, como ustedes pueden ver, el judaísmo niega que Yeshua habló palabra del Eterno. Número uno. Número dos, los judaizantes declaran que el Nuevo Testamento no es. Bueno, como ustedes pueden ver, el judaísmo niega que Yeshua habló palabra del Eterno. Número uno. Número dos, los judaizantes declaran que el Nuevo Testamento no es palabra del Eterno. La escritura versus tradición. Ahora, voy a hacer la primera pregunta referente a este tema. ¿Están listos para responder? Yo quiero que si ustedes me digan si están listos para responder. ¿Están listos para responder? Ustedes me tienen que decir si ya están listos para responder. ¿Están listos para responder? Se la voy a poner fácil esta noche. ¿Cómo sabemos que alguien es profeta? ¿Alguien me podría poner ahí abajo? ¿Cómo sabemos que alguien es profeta? ¿Qué dice el Antiguo Testamento referente a los profetas? ¿Cómo se sabe que alguien es profeta en el Antiguo Testamento? ¿Cómo se sabe que alguien es profeta? Si acierta. O sea que si acierta, es profeta. ¿En serio? No. No creo que sea eso correcto. Si acierta. No. No. Porque si acierta, ¿usted cree que si acierta es que es un verdadero profeta? ¿Qué pasa si un doctor lo ve a usted y le dice, usted muy pronto va a sufrir de un preinfarto o usted muy pronto va a sufrir de tal enfermedad y se llega a cumplir? ¿Ese doctor lo dijo porque es un profeta? ¿Ustedes creen que nosotros no podemos acertarle así solo por decir algo a una persona? ¿Al azar? ¿No creen ustedes que le podemos acertar? Díganme la verdad. Díganme la verdad. Si usted, ¿no creen ustedes? Yo creo que le podíamos acertar a varias cosas. Pónganme en los comentarios, vamos. Yo quiero interactuar ahorita con esto, porque eran elegidos por Dios y ellos hablaban palabra de Dios. Correcto, hablaban palabra de Dios, pero yo no creo muy acertado que crean que porque una persona dijo algo y se cumple es que ese es un verdadero profeta. Vamos a leer un texto bíblico para probar este primer punto. No, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ir a Deuteronomio, precisamente el capítulo 13. Voy ¿qué voy a hacer? ¿Será que lo pongo en la pantalla? ¿Será que lo pongo en la pantalla para que lo miren? No, lo voy a leer. Si se levanta en medio de ti un profeta, si se levanta en medio de ti un profeta, ¿quieren que lo ponga en la pantalla? ¿Eso me están diciendo? Voy a poner los textos en la pantalla entonces. Bueno, está bien. Ustedes mandan. Este es de ustedes. Vamos a ver. Font. Vamos a ver ahora. Vamos a hacer el cambio. A ver a cuánto. Sí. Aquí voy a ponerles en la pantalla el capítulo de Deuteronomio. Voy a mandarlo para allá. Lo voy a mandar para allá ahora mismo. Y al nomás que entre aquí, lo casamos acá. Vamos, vamos. Ahí. Ok, voy a poner la pantalla. Aquí está. Bien, ahí está. La primera parte del texto dice, acá arriba, si se levantare profeta en medio de ti, si se levantare en medio de ti profeta, acá arriba, si se levantare en medio de ti profeta, aquí arriba, o soñador de sueños y te da una señal o prodigio. Escuchen, y te da una señal
y prodigio. O sea, que te da, hace una señal, hace algo que de wow, wow. Esto tiene que ser un profeta. Número 2, o prodigio. O sea, que hace algo extraordinario, algo que... Ahora, número 2, versículo 2. Y se cumpliese la señal, no se puede ver, y se cumpliese la señal o prodigio que él te predijo al decirte. No es que se cumpla. No es lo que él dice que se va a cumplir. Eso no lo hace, profeta. Noten. No es lo que te dice la persona que lo hace profeta. ¿Están notando? Primero, no es que él te diga va a suceder esto, va a suceder lo otro, porque de esos hay todos los días. Eso no muestra que son profetas. Ahora, dice, si se cumpliese señal o prodigio que él te predijo al decirte, o sea, él te predijo algo, pero te dijo, vayamos en pos de otros dioses que tú no conociste y sirvámosle. ¿Qué dice? Que al mismo tiempo que te dé señal y prodigio, y se cumpliese. O sea, ese no es el problema, que se cumpla. O sea, el texto te está diciendo que se puede cumplir cualquier cosa que alguien diga, pues se puede cumplir al azar. Un doctor te puede venir a ti, tú no lo conoces, que es doctor, y te mira a los ojos. Usted está sufriendo de insomnio, ¿verdad? El doctor conocen tanto los síntomas, ¿verdad? Conocen tanto los síntomas que ellos pueden identificar cuando una persona está enferma, ¿verdad? Entonces, la señal, le voy a cerrar el micrófono, ahorita participa. Dice, no escuches las palabras de tal profeta ni de tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os estará probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Pueden levantarse varios profetas. Pueden levantarse varios profetas. Pero porque ellos den una señal o un prodigio, porque sanen a una persona un domingo por ahí, o hagan el arrabasaya y hagan lo que hacen, eso no es lo que lo hace profeta. Eso lo puede hacer todo el mundo. Decir cosas y posiblemente se cumplan. Hay personas que te dicen cosas y se cumplen. ¿Son profetas? No, te lo hicieron basado en el conocimiento de ese tema. Hay personas que pueden decirte, tu carro te va a fallar mañana. O de repente mira el tanque del carro y te ve, tú te vas a quedar sin gas en una hora. Y tú no te has fijado en tu tanque. Y solo te dicen, saludos Armando, solo te dicen, tu carro se te va a quedar en una hora. ¿Qué? Sí, se va a quedar en una hora. Y viene y te quedas en una hora, pero tú no te fijaste por qué. Y dicen, no, me quedé sin gas. Ves, él te lo dijo. Pero eso no es el punto. Aquí se trata de cuando un profeta te dijera señal o prodigio y se cumpliera, pero que al mismo tiempo él te lleve a mirando. Entonces, y ya hicimos la primera pregunta. ¿Cómo sabemos que un profeta es verdadero? Número 1, no porque diga una señal o porque haga un prodigio y diga una profecía y se cumpla. Eso no lo hace profeta verdadero. Lo hace alguien que dijo algo y se cumplió, solamente no un profeta de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque posiblemente ese profeta al mismo tiempo está hablando de un Dios falso. Entonces, eso no lo convierte en profeta. Ahora, voy a la siguiente pregunta. Señores, ¿Moisés era profeta, sí o no? Pónganmelo en los comentarios. ¿Moisés era profeta, sí o no? ¿Moisés era profeta? Pónganmelo en los comentarios. ¿Moisés para usted sí era profeta? Correcto. Muy bien, sí era profeta. Perfecto. Voy a leerles una profecía de Moisés. Voy a leerles una profecía de Moisés. Escuchen. Voy a leerles una profecía de Moisés. Y ustedes me dicen
Voy a ponerle en la pantalla ahora mismo. Muy bien, voy a ponérselas en la pantalla. Moisés dijo esto. Deuteronomio 18, verso 18. Profeta les suscitaré de en medio de sus hermanos como tú. ¿Quién está hablando? Yahweh. O en inglés, the Lord. Entonces Yahweh está hablando, dice, profeta suscitaré de en medio de sus hermanos como tú. Número uno, era un profeta como quién? Un profeta como Moisés. ¿Ok? Un profeta como tú. Y pondré mis palabras en su boca y él hablará todo lo que yo les mande. Todo lo que yo les mande. Él hablará todo lo que yo le mandare. Ahí está. Pregunta referente a eso. ¿Está dando una profecía Moisés, sí o no? Pregunta. ¿Moisés está dando una profecía? ¿Sí está dando una profecía Moisés, sí o no? Porque es profeta. Ya me dijeron que es profeta. Entonces este profeta está dando una profecía. Ahora, aquí es donde viene el problema, que si la persona es del judaísmo y odia el Nuevo Testamento y dice que el Nuevo Testamento no es palabra de Dios, posiblemente te dirá que está hablando de Josué. Posiblemente, ¿no? Te dirá que está hablando de Josué. ¿Por qué? ¿Por qué no dice Josué ahí? Si usted sigue leyendo ese texto, si usted sigue leyendo ese texto de Deuteronomio, hay algo muy, una sorpresa, nos llevamos una sorpresa cuando llegamos a ese texto. En el verso 19, y el hombre que no escuche mis palabras que él hablará en mi nombre, yo le pediría cuentas. Pero el profeta que se atreva a hablar en mi nombre, una palabra que yo no le haya mandado hablar y que hable en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Puedes decir en tu corazón cómo discerniremos la palabra de Jehová que no ha hablado. Cuando un profeta hable en el nombre de Yahweh y no se cumpla ni acontezca lo que dijo, esa es la palabra que Jehová no ha hablado. Con soberbia la habló aquel profeta, no tengas amor de él. Simplemente está dando una profecía. Simplemente está dando una profecía. No está mencionando a Josué. En el siguiente capítulo, es en el capítulo 19. ¿Y qué estoy leyendo? Deuteronomio 18, verso 18 hasta el final. Hasta el versículo 21. Del 18 al 21 lo acabo de leer. Entonces, muchos quieren que los judaizantes y los que odian el Nuevo Testamento y dicen que Yeshua no es profeta, que Daniel no es profeta, ellos posiblemente dirán que aquí está hablando de Josué. Pero esto es lo que me van a dar de prueba. Zero. Cero pruebas de que está hablando de Josué. Es simplemente una profecía. Es simplemente una profecía que Moisés está dando. Ahora, tengo una pregunta para ustedes. La próxima pregunta que yo tengo es la siguiente. Esta es la siguiente pregunta que yo tengo para ustedes. ¿Quién es ese profeta al que Dios iba a poner? Un profeta como Moisés. ¿Me podría dar alguien en el Antiguo Testamento un profeta como Moisés? ¿Alguien me podría dar un texto de los judaizantes, me refiero? O los unitarios que estén por acá y los que están visitándonos por primera vez, me podían dar un versículo donde me podían dar un versículo sencillo donde usted me muestre con Biblia el profeta como Moisés, que la Biblia lo diga, que la Biblia lo diga. Este es el profeta como Moisés. Adelante, adelante. Si hay un judaizante, me gustaría escuchar de casa de Efraín, casa de Judá, casa de Israel, raíces hebreas, mesiánicos, precisamente de ellos, que me den el versículo donde haya un texto en la Tanakh que diga, este es el profeta como Moisés, el cual Dios iba a suscitar de en medio de sus hermanos.
Vamos a pedir, quiero el versículo donde en todo el Antiguo Testamento usted me pueda dar un versículo. Un solo versículo. Un solo versículo. Uno. Donde diga, este es el profeta como Moisés. ¿Alguien me lo podía dar el versículo? Solo dígame si lo tienen. Ok, Jarocho, va a subir Jarocho y me va a dar el versículo. Jarocho, suba Jarocho y me dé el versículo. Adelante, el señor que subía acá, ¿cómo se llama? Alberto Ruiz, ¿tiene alguna pregunta usted? Creo que se pausó. Si hay alguien que diga, Alberto, ¿puedes hablar? ¿Puede abrir su micrófono, Alberto? Cuando quiera. ¿Me escuchas? Sí. Ok, primero que nada subí porque normalmente hiciste referencia acerca de los judaizantes, pero es otro tema. Estabas hablando ahorita de que querías un verso donde se habla que el profeta como Moisés es Jesús. Yo no he dicho que es Jesús. He dicho que es Jesús. ¿Es lo que estás diciendo? Yo he dicho. Voy a preguntar al público. He dicho que ese profeta es Jesús. Voy a preguntar al público porque yo no me acuerdo haberlo dicho. ¿Alguien me podía decir si yo digo que ese profeta es Jesús? Me parece que no lo he dicho. ¿De dónde usted escuchó eso? Sí, eso lo escuché de ti. Oh, pero aquí parece que hay alguien que está mintiendo. Y no soy yo. Yo no he dicho que es Jesús. Estoy pidiendo un versículo en todo el Antiguo Testamento que un profeta haya dicho, y este es el profeta, cualquier profeta, aparte de Bueno, Moisés, que diga, este es el profeta como Moisés, el cual Hachén levantaría. Eso es el texto que estoy pidiendo. Si no, hay no, algún versículo en el Antiguo Testamento donde diga, finalmente este es el profeta como Moisés que Dios levantaría. no lo hay. ¿Podría alguien darme un versículo en el Antiguo Testamento? No, No. Entonces, ¿dónde podríamos encontrar el profeta como Moisés que Dios levantaría? en el Nuevo Testamento. ¿Y quién será? ¿Pedro? Pedro, por ejemplo. ¿Pedro es el profeta? Dame el versículo. No. Pedro es el que dice quién es el profeta como Moisés. ¿Solo Pedro dijo eso? ¿Hay más? Correcto. Entonces, ¿tú estás de acuerdo que entonces que ese profeta es Yeshua? Totalmente de acuerdo. Correcto. Entonces yo pensé que tú venías en contra mía, pero vienes diciendo lo que no he dicho. No, Ah, ok. Bueno, entonces siguiente pregunta. ¿No tienen un versículo en todo el Antiguo Testamento que diga, este es el profeta como Moisés, correcto? Jarocho estaba por ahí, dijo que era Elías, pero yo quería que me diera el versículo. Este es el problema cuando vienen a estos temas, que no hay versículo, solo bla, 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 de parte del judaísmo, bla, 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 y de parte del cristianismo, bla, 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 pero no hay versículo bíblico. Entonces, vamos al próximo punto. Si yo quiero, bueno, lo vamos a silenciar, parece que no va a subir y lo vamos a silenciar ya de una vez. Vamos a silenciarlo por unos 5 minutos para que piense, porque ahí está mintiendo, porque si no me das el versículo es porque estás mintiendo, no lo tienes. Ahora, voy a ir a algunos versículos del Nuevo Testamento, porque yo creo que el Nuevo Testamento es palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a ir al Nuevo Testamento. Precisamente, vamos a ir al versículo 22 y voy a ponerlo en la pantalla. Voy a ponerlo en la pantalla. Voy a poner en la pantalla estos versículos. Voy a darle aquí y lo voy a mandar para allá. Voy a mandarlo para allá y lo vamos a poner. No lo estoy diciendo yo, ¿eh? Yo no estoy diciendo nada. Esto está en la escritura y se lo voy a mostrar. Aquí está. Vamos a ponerlo en la pantalla ahora. Vamos a ponerlo en la pantalla. En el versículo 22, Hechos 3:22 dice, porque ciertamente Moisés dijo, el Señor vuestro Dios os levantará de entre vuestros hermanos un profeta como yo. A él escucharéis en todas las cosas que os hable. ¿Están de acuerdo que está citando a Moisés? Está citando a Moisés. ¿Ok? Versículo 23. Va a citar el versículo 19.
de Deuteronomio. Dice, y sucederá que cualquier persona que no escuche a aquel profeta, Pedro lo interpreta. Pedro interpreta Deuteronomio, porque en Deuteronomio, miren cómo dice, Pedro lo está interpretando. En Deuteronomio 18, miren lo que dice. Y él les hablará, y el hombre que no escuche mis palabras, que él hablará de mi nombre, yo le pediré a cuentas. Pero Pedro no dice yo le pediré a cuentas, será desarraigado del pueblo. Pedro sabe lo que significa yo le pediría cuentas. Será desarraigado del pueblo. Ahora vamos al siguiente punto. Y todos los profetas de Samuel en adelante. Pregunta, sorpresa. ¿Por qué no mencionó a José? ¿A Josué? ¿No hubo profeta de Moisés a Samuel? ¿Ah? ¿Ah? No, aquí tenemos un problema. Aquí tenemos un problema. Señores, aquí tenemos un problema. ¿Sí saben que hay un problema serio aquí? Aquí tenemos un problema serio. ¿Por qué nadie menciona a profeta de Moisés a Samuel? ¿Ah? Tenemos un problema. ¡Wow! ¿Habían visto? ¿Habían notado eso? ¿Habían notado eso? A los que estaban diciendo Josué por ahí. Eso es lo que a mí me gusta hacerle preguntas a la gente. A mí me gusta hacerle preguntas a la gente. Cuando vamos a la Biblia, voy a leer un texto. Solamente la palabra profeta, señores, la última vez que está en la Torá. ¿Quién me podría decir la última vez que está la palabra profeta en la Torá? Es en Deuteronomio capítulo 34, versículo 10. Nunca en Israel se levantó. El que está escribiendo, el que está cerrando el canon de la Torá dice, nunca en Israel se levantó profeta como Moisés, a quien Jehová conociera cara a cara. Ahora, ¿dónde está la palabra profeta? ¿Dónde está la palabra profeta la próxima vez? Hasta el libro de Samuel. No me diga. Para aquellos que dicen que Josué era profeta. ¿Y dónde estarán las profecías de Josué? Si la historia de Josué fue una recopilación de los hechos que sucedieron desde Moisés hasta Samuel. Solo hay dos libros de por medio que es Josué y los jueces. Y de ahí los libros históricos los metieron ahí. Pero el punto es que solo está una tan sola vez la palabra profeta en el libro de los jueces y es en el capítulo 6, versículo 8. Pero voy a ver por qué está esa palabra ahí. No sé, yo creo que esto es fuerte. Armando, ¿es fuerte o será que? Esto es fuerte, papá. Esto duele. Exactamente, Selvico. Yo no sé si me adelanto con leer un capítulo de Deuteronomio 34 o te dejo que sigas, no sé. No, me vas a leer Jueces 6. Jueces 6. capítulo 6, sí, Jueces capítulo 6. Eso es lo que me vas a llamar, me vas a leer. Jueces capítulo 6. ¿Desde qué verso? Yo quisiera que leyéramos del 1 al 8. Perfecto. Porque mira, Armando, hay un dogma, aún en el unitarismo bíblico, que debemos de matarlo. Ese dogma tenemos que cortarlo de raíz, ¿ok? Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venía
venían en sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobreció Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Ese es hasta el 6. ¿Hasta qué? Hasta el 8. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. El 8, ya está el 8. Ahora, tú notas que es el único profeta que Dios levantó durante de Moisés a Samuel. ¿No notas raro esto? Y solo se levantó para recordarles que Dios los había sacado de la tierra de Egipto. Y que ese Dios, si tú sigues leyendo, por ejemplo, le sigue recordando en el versículo 9 y les dice todo lo que había pasado. De los egipcios Uh-huh. y de mano Y de luego, todos los que os afligieron. pero no habéis obedecido. Entonces, este profeta les sale para recordarles que habían salido de Egipto y que se habían caído en rebeldía. Este profeta se levanta, Dios lo levanta para recordarles que Moisés ya les había dicho lo que les iba a pasar. Y en el verso 11 sucede esto. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Bieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo. Y en el verso 12, el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado. ¿Quién era este profeta? Eso me viene una pregunta, porque todos tenemos en mente aquí un hombre hablando, que es el profeta, pero después dice que vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina, y es la misma conversación. Dice que este profeta que dijo, el profeta dijo: yo soy Jehová vuestro Dios, porque él está hablando de parte de Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. El comentario del versículo 8, escucha, del versículo 8 al 10 es del escriba. Guacha, es del escriba. Dice que Dios levantó un profeta, pero luego continúa lo que sucedió realmente. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra. Y luego se le aparece a Gedeón. Ahí está levantando el profeta. El que va a decir que Jehová lo sacó de la tierra de Egipto. Y Gedeón hace un cabrito en el versículo 19. En el verso 21 dice: y extendió el ángel de Jehová el báculo que tenía en la mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió el fuego en la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: oh Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no temas, temor, no morirás. Y edificó Gedeón un altar. Y aconteció que aquella misma noche Jehová tomó un toro de hato de tu padre, y todo lo que sucedió. Ahí es el levantamiento de Gedeón. Ahora, no hay más profetas. Con esto regreso al Nuevo Testamento. Con esto voy a regresar al Nuevo Testamento, a el texto que tenemos aquí. Porque Moisés dijo: el Señor os levantará de entre vosotros, vuestros hermanos, un profeta como yo. A él escucharás en todas las cosas que yo hable. Pregunta para todos. Este profeta que sale en Jueces capítulo 6, versículo 8, ¿ese es el profeta que se levantaría? Armando, comienzo contigo. Bueno, yo creo en el Nuevo Testamento. Dice el apóstol Pedro que ese profeta es Jesús. Sí, correcto, pero espera, no te me adelantes, tranquilo. Aquí vas a estar conmigo. Creo que puedes estar, ¿no? Sí, sí. Ok, hermano, escúchame. Moisés dijo que se levantaría un profeta como él, ¿verdad?
Y Dios pondría sus palabras en su boca y el pueblo lo oiría. Y el que no lo oiga sería desarraigado del pueblo, ¿correcto? Correcto. Por eso Pregunta, tengo este dos profeta que se levanta en Jueces capítulo 6, verso 8, ¿lo oyó el pueblo? ¿No lo escuchó? ¿Fue desarraigado Israel del pueblo? Me parece que no. Ese Me parece profeta que era no. profeta, Armando, era profeta, ese profeta era como Moisés. No, era, y A de mí me hecho le parece habló que fue no. a Samuel, le habló fue a Es Gedeón, que ¿sabes qué estamos haciendo? Destruyendo las vacas doradas, como dices tú, ¿te acuerdas? las vacas sagradas. No, doradas, es que las vacas sagradas las doran para. Ahora, entonces, Armando, aquí tenemos un problemita, ¿verdad? O sea que el profeta Moisés ha profetizado algo que no se cumplió. ¿Estás notando? ¿De Exacto. acuerdo? De acuerdo a estos varones, claro que de acuerdo a esta gente. Yo estoy diciendo, hablando de acuerdo a estos varones. Los que enseñan la Torah de Moshe, de acuerdo a estos varones. ¿Ok? De acuerdo a estos varones. Ahora la pregunta, hermano, próxima pregunta. ¿Por qué no hay profeta como Moisés desde Moisés a Samuel? Y lo bueno es que yo te tengo un profeta que no solamente fue como, como Moisés, sino que lo excedió, según Sí, sus mismas correcto. palabras. Para allá vamos. Ahora, mira, Armando. No hay profeta desde Moisés a Samuel. No hay profeta como Moisés. ¿Estamos claros en eso? Vamos a los comentarios. ¿Estamos claros en los comentarios que Dios no suscitó profeta como Moisés? Desde Moisés hasta Samuel, ¿verdad que no? No hay profeta como Moisés. ¿Verdad que no hay? No hay. No hay. Ahora tenemos un problema. Pregunta, Armando. Entonces ese profeta es Samuel, porque la próxima vez que aparece el profeta es en Primera de Samuel 3:20. En Primera de Samuel 3:20 vuelve a aparecer el profeta nuevamente. Desde Moisés solo apareció un profeta en Jueces capítulo 6 para recordarles que Moisés les había dicho que Dios los había sacado de la tierra de Egipto y que les dijo que el día que cayeran en pecado los iba a destruir. Y Y todo entonces Israel, el pueblo clama y Dios levanta a Gedeón como juez. ¿Estamos claros? La sí, pregunta Armando, ¿Samuel es el profeta como Moisés? negativo. Ahora vamos al Nuevo Testamento. ¿Me puedes leer aquí? Y este. ¿Sí lo puedes ver? ¿De dónde? El El 22. 23 y 24. Y sucederá que cualquier persona que no escuche a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas de Samuel en adelante, todos los que hablaron, también anunciaron estos días. Pero, ¿cuáles días? ¿Cuáles días? ¿Cuáles días? Los Estos. días en que Dios nos habló por el Hijo. No, espera. Tenemos un problema. El judaísmo dice que el profeta como Moisés era Josué. Pero no hay profeta desde Moisés hasta Samuel, no hay profeta como Moisés. Solo hay un profeta que aparece en Jueces 6:1. Para recordarles que habían pecado y que clamaran a Dios, y ellos claman a Dios, y Dios levanta a Gedeón como juez. Y Gedeón escoge los 300. Aquí vamos. Dice que profetizaron, anunciaron estos días. Pero mira, ¿desde cuándo comenzaron los profetas a anunciar al Mesías? Desde Samuel. Anunciaron la venida de este profeta. Dios levantará profeta de entre tus hermanos, profeta como yo. O sea, anunciaron la venida de este profeta. No lo anunció Josué, no lo anunció ninguno desde Moisés. Nadie lo anunció, la venida de este profeta. Comienza desde Samuel en adelante. Todos los que hablaron,
también anunciaron estos días. Y vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios concertó con vuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones. Y si te fijas en el último versículo, después de levantar a su siervo, aquí está el siervo, el profeta como yo, Moisés era siervo de Dios y Dios iba a levantar un siervo. Ahora, el escritor de Hebreos dice esto. Se pausó el video, predicador. Sí, es que cuando estoy tratando de cambiar de pantalla, como no las tengo listas ahí, el escritor de Hebreos dice, uy, esa fruta es mía, es para usted. Ok, póngamela aquí. No, aquí. Gracias. Persimony. ¿Persimony? Persimony. Persimony, ok. Ok, mira, por tanto, hermanos, mira lo que dice. Tanto hermanos. Por tanto, hermanos. Santos. ¿Qué dice? Santos. Sí que no puedo leer porque me están apareciendo mensajes ahí. Por tanto, hermanos santos, participantes. Siervos, participantes de la vocación celestial, considerad al apóstol y pontífice de vuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó como Moisés. ¿O no? ¿Cómo? Así es. No. Hebreos capítulo 3. Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés sobre toda su casa. Espérate. Tenemos un problemita por acá, Houston. El profeta Moisés anuncia la venida de un profeta. Armando, completa, llena el blanco. Un profeta como yo. Y Dios va a levantar a un profeta como Moisés, ¿verdad? Ahora, ¿cómo dice aquí? El cual fue el fiel que le constituyó, como también lo fue Moisés. Sobre toda su casa. Ahora, ¿qué dice en el versículo 3? Hebreos 3. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno, cuanto tiene más dignidad que la casa que el que la hizo, que el que la fabricó, porque toda casa. Pero si usted nota, Moisés a la verdad fue fiel sobre la casa como siervo para testimonio de lo que había de decir. Mas Cristo como hijo queda sobre Moisés. Por eso Moisés dice que este profeta va a ser como él. Y Dios va a poner las palabras en este profeta. Y el que no oiga a este profeta lo va a desarraigar del pueblo. Pregunta para ti, Armando. El profeta Moisés, el pueblo que no le obedeció, ¿fue desarraigado del pueblo? ¿No? ¿Sí? Sí. ¿Te acuerdas? El becerro, en el desierto, cuando murmuraron, cuando no le hicieron caso a Moisés, ¿te acuerdas? Era un profeta como Moisés. Sí. Pero la diferencia es que el escritor de Hebreos ya no nos va dando el balance, que este es el profeta como Moisés, pero este es hijo. Este es llamado hijo. Moisés es siervo, pero este es hijo. A este es el heredero. Ahora, última pregunta que tenemos para redondear este punto. Es la última, Armando. Si Moisés era profeta, escucha bien el argumento, Armando, y te desplegas para contestármela. Tú me la vas a contestar. Ya que no está Cristian, ni está Padilla, ni está Osorio, ni está Jonathan, ni Enrique, ni Ignacio, contigo me la voy a cobrar. Aquí viene el argumento. Viene el argumento, hermanito. Solo escucha los argumentos para que tú me contestes y llenes los blancos. Si Moisés es profeta de Dios, lo que habla Moisés debe de cumplirse porque es un profeta verdadero. ¿Verdad que sí, Armando? Dicho en Deuteronomio 18 que esas son las premisas del profeta. Entonces, en ese sentido, tiene que cumplirse lo que ha dicho. Si no, no es profeta. Número 2. Este profeta, Armando, es un resumen, ¿ok? Armando, este profeta
que iba a ser como Moisés, ¿lo podemos encontrar en el libro de Jueces? No, No. Pregunta para usted, Armando, pero también para todos. Pregunta, ¿este profeta como Moisés lo podemos encontrar en el resto de profetas del Antiguo Testamento? no. Ok, ¿dónde encontramos a este profeta? En el Nuevo Testamento, ¿verdad? Sergio, mira, permite que capítulo 34 de Deuteronomio dice, nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todo siervo y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Eso solo lo hizo en el Antiguo Testamento Moisés. Solo Moisés. Solo Moisés. Ahora, Armando, muy bien, muy buen complemento. Por eso tú llenas los blancos, tú llenas el blanco. Vamos a la otra pregunta, Armando. Pon atención a la pregunta. Este profeta como Moisés, ¿hablaría la palabra de Jehová? Adelante. Sí, porque mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Porque si Próxima pregunta. Próxima pregunta para usted, Armando. Usted está representando a todos los demás acá. Usted está representando a todos los demás. La pregunta es, lo que los profetas del Antiguo Testamento citaron de Moisés y quedó registrado en sus libros, ¿se podía decir que es palabra de Dios? Lo que estos profetas escribieron y que citaron de Moisés. Claro que sí. Perfecto. Pregunta, ¿Jesucristo citó a Moisés? Sí, porque Moisés Sí. le dijo, honrarás a tu padre y a tu madre, mas vosotros dice, es corbán todo lo que te diere. Muy Y bien. así hay Ahora, varios episodios. estas cosas que Yeshua citó de Moisés, ¿están registradas en el Nuevo Testamento, correcto? Sí, ¿Se puede considerar lo que Yeshua habló citando al profeta que habló la palabra de Dios? ¿Se puede considerar estas palabras de Yeshua como palabra de Dios? sí, porque abriendo de las escrituras desde Moisés, los salmos y los profetas entendieron que era Jesús el que había resucitado. No nos ardía a nosotros el corazón cuando nos abría las escrituras y precisamente les estaba hablando de Moisés. Ahora, yo tengo un problemita que quiero que tú me ayudes, Armando, porque tenemos que terminar este tema como lo empezamos. Y no voy a hablar que hable nadie, solo tú y yo. Pregunta, Armando. ¿Sabías tú que los judaizantes dicen que Jesucristo no habló palabra de Dios, sino que citó palabra de Dios? Por eso no es considerado palabra de Dios el Nuevo Testamento lo que Jesús habló, porque solo son citas de la palabra de Dios, que es el Tanakh. ¿Estás de acuerdo que eso es lo que dicen? No, porque de tanta No. autoridad No. Que si estás de acuerdo, que si has oído que eso es el argumento de ellos. Sí, Sí, ese es el argumento de ellos. Pero pregunta para usted, Armando. O sea que si una persona del Nuevo Testamento cita a un profeta del Antiguo Testamento y lo escribe, eso que este hombre del Nuevo Testamento dice no es palabra de Dios. ¿Qué tú piensas, Armando? pienso que es una irracionalidad. Ahora, Armando, ¿tú podrías ir conmigo a Isaías 28, versículos 11 y 12? Ya va. Isaías 28. Versos 11 y 12. 11 y 12. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. ¿Estás oyendo lo que dice Isaías? ¿Tú consideras que eso es palabra de Dios, Armando?
Amén. Pero ¿qué crees? De acuerdo a los judaizantes como casa de Israel, casa de Judá, casa de Efraín, mesiánicos y raíces hebreas, de acuerdo a ellos, esto no puede ser palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque es una cita de Deuteronomio 28. ¿Te gustaría leerla por mí, hermanito? Claro que sí. Deuteronomio 28. Deuteronomio 28, versículo 49 en adelante. ¿Podría usted leerla, por favor? La gentileza Sí, por favor, sea tan amable usted. Para hacer del pedazos el dogma, que no se dejen engañar. Isaías está citando a un profeta que el judaísmo dice que Moisés era profeta, pero en el Nuevo Testamento Sí. Jesucristo no es profeta porque él solo citó la Torá, y la Torá sí es palabra de Dios. Ahora, el problema, Isaías dijo eso y lo toman como profeta Isaías, pero ¿me podías leer el versículo? Si esta es la espada que va a hacer destrozo en esos tuétanos, me recuerdan las palabras de David cuando pidió una espada y el sacerdote le dijo, la única que hay aquí La de es Goliat. la de Goliat, el gigante, el que tú venciste en el valle de Ela. Y dijo David, ninguna como ella, dámela. Ahí va. Esa es la que usamos nosotros los unitarios, les damos con su propio garrote. Se los quitamos y ¡pau! Con el mismo. Ok, ¿me podías leer el versículo? Este versículo sí es palabra de Dios, ¿ok? Porque la habló Moshe. El 49. Sí, Deuteronomio 28, 49. sí, por favor. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entendáis. Gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño, y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra, hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Pondrá sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías. En toda tu tierra sitiará, pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado, y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. El hombre Sabía, tierno. párale ahí, para, ten piedad de ellos, ten piedad un poco. Armando, esas palabras están en Isaías, están en Jeremías y están en Ezequiel, citadas. Pero si Yeshua cita la Torá es palabra de Dios, no lo que Yeshua dijo. Pero si Isaías cita todo esto de Deuteronomio, Isaías es profeta, pero Yeshua no es profeta. Ahora esta es la pregunta que yo tengo para ahí, serían las últimas dos preguntas para usted esta noche. El profeta Moisés, con la primera pregunta que empezamos, decía profetas de Dios, ¿verdad? Y iban a cumplirse. Ahora, Armando, si el Nuevo Testamento no es palabra de Dios, Armando, escucha, por favor. Y todos los que están ahí abajo. Si el Nuevo Testamento no es palabra de Dios, ¿cómo se cumplió las palabras del profeta de Dios, Moisés? Si no lo podemos probar porque el Nuevo Testamento no es palabra de Dios. ¿Hace tu comentario final, Armando? ¿Podrías explicarme tú? ¿Entendiste lo que dije? Exacto, y voy para Juan 15, 24. Por eso yo dije, no solo hubo un profeta como Moisés, sino que lo sobrepasó. Dice Jesús de Nazaret, el Mesías. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Entonces, Armando, en conclusión, si el Nuevo Testamento no es palabra de Dios, ¿cómo esta gente comprueba que Yeshua es el profeta del cual habló Moisés? Si el Nuevo Testamento no es palabra de Dios, no se puede creer lo que está escrito ahí.
¿por qué lo usas? Armando, ¿me podías decir por qué lo usan para debatir y esto si no es palabra de Dios? ¿Están usando un libro apócrifo para comprobar la inmutabilidad del profeta Moisés? Solo pregunto, le abro el micrófono a Armando y después le pasamos la voz a Enrique. Adelante, hermano, los escucho a los dos. Lo que pasa es que lo que estamos haciendo nosotros, y no es culpa del siervo Moisés, el cual está descansando hasta el día de la resurrección, sino que la religión judía y el mesianismo lo han puesto en un altar. Y nosotros estamos derribando altares y estamos demostrando que el profeta y más grande y mayor que Moisés es Jesús. Pero como no creen, buscan todas las arandelas posibles para despotricar de la verdad. Adelante. Adelante, Enrique, ¿tienes algún comentario de lo que estamos hablando? Bueno, no está listo Enrique. Entonces, concluyo con esto. Si Moisés es profeta y el que cite a Moisés dentro del Nuevo Testamento, el que lo cite y fue escrito este profeta, no es palabra de Dios de acuerdo a los judaizantes. Entonces me borran Isaías, Ezequiel, Jeremías, Oseas, Amós y todos los profetas que citaron la Torá. Porque como aquel que cita Tanakh, cita la escritura, la palabra de Dios, pero lo que él dice no es palabra de Dios, aunque lo escriba Isaías, aunque lo escriba Jeremías 50, por decir así, Jeremías 7, Jeremías 4, por decir así, ¿verdad? ¿Verdad? Por decir así. Las preguntas las voy a contestar acá arriba, no estoy contestando preguntas allá abajo. El que quiera subir, haga su pregunta acá arriba. Señores, los judaizantes dicen que el Nuevo Testamento no es palabra de Dios y lo he visto una y otra vez. Voy a ponerles un video de Argemiro José de Colombia. Oiga lo que dice. Mira, voy a tratar de ser directo sin herir los sentimientos de nadie. El Nuevo Testamento no es palabra de Dios. Mira, voy a tratar de ser directo sin herir los sentimientos de nadie. El Nuevo Testamento no es palabra de Dios. Mira, voy a tratar de ser directo sin herir los sentimientos de nadie. El Nuevo Testamento no es palabra de Dios. Muy bien, ya te escuchamos. El Nuevo Testamento no es palabra de Dios. Ese es el producto de arrimarse a estas falsedades. Terminan negando al Salvador, terminan negando al Señor, terminan negando al Mesías. Y para allá va. Comenzó así y va para allá. Ya una vez decir que el Nuevo Testamento no es palabra de Dios, mejor dicho, recojo mis apuestas. No hay más nada que decir ahí. El problema ya es... sabemos lo que viene. Voy a tomarme otros minutitos, Armando, si me pudieras leer los últimos 3 versículos de Juan capítulo 12, por favor. Los últimos 3 versículos de Juan capítulo 12. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Te gustaría leer otros versículos, hermano? Juan 5, 37 al 46. Juan 5, 37 al 46. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras. ¿Tenemos que creer en este que Él envió? Sí, Señor. ¿Y dónde podíamos leer lo que dijo este que Él envió? ¿Dónde está escrito eso?
¿En el Antiguo Testamento? No. Tiene que estar en otro lugar, ¿verdad? ¿Cómo es la pregunta? En Que el Nuevo dice, Testamento, sí, en no, que el él Nuevo dice, Testamento, si no creéis al que él envió. ¿Estás notando, Armando, en el Exacto. versículo En 40? el nuevo, totalmente en el nuevo. Sigue leyendo hasta el 46. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan Para. testimonio de mí. Ellos, los judaizantes escudriñan las escrituras, ¿verdad? Porque creen que ahí está la vida eterna, ¿verdad que sí, Armando? Sí. Pero no quieren venir a quién. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Sígale. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeréis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Pregunta, hermano Armando, y lo dejo ir. Es bueno leer a Moisés, ¿verdad que sí? Es bueno. Amén. Pero ¿de quién se trata lo que Moisés habló? Del Mesías, ¿verdad? Porque el fin de la ley es Cristo, el propósito de la ley. ¿Y dónde podríamos encontrar al Mesías? ¿En el Antiguo Testamento? En el nuevo. Muchas gracias, mi hermano. Para que vayamos cerrando, le doy el último comentario a Enrique para cerrar este tema. sí, discúlpame, predicador, que tenía un poco de ruido anteriormente. Mi pregunta sería, ¿cómo yo confirmo que el Antiguo Testamento es palabra de Dios? Si se cumple. ¿Y dónde vemos ese cumplimiento? Alguien lo tuvo que haber escrito ese cumplimiento. Por ejemplo, Pedro, cuando él Pedro, cita, Juan, Pablo, Santiago, el propio Mateo, cuando un judío cuando llamado dice, Mateo. Ujú. ¿pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Entonces, Ahí está. creo que si ellos son profetas, están hablando palabra de Dios. Porque el texto, mira, hermano, para terminar el tema, el texto dice aquí: y sucederá que cualquiera que no escuche a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Y todos los profetas de Samuel en adelante, todos los que hablaron, también anunciaron estos días. Pedro está aplicando las palabras de Moisés y de los profetas a estos días, a ellos, al tiempo de ellos. Termino con un texto que está en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dios, verso 1, Dios, habiendo hablado en otro tiempo y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas. Verso 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo las edades venideras. ¿No les parece a ustedes el atrevimiento de estas personas del engaño por seguir un dogma? Un dogma, por agarrar libros y leerlos cada sábado, leer y leer lo que otro rabino dijo y que otra persona lee, y sin importar lo que la escritura dice, simplemente por seguir una religión. No, papá, para eso estamos aquí. Somos la piedra en el zapato, somos la resistencia de esa vocecita que les está hablando. Salid de ella, pueblo mío. Salid de ella, pueblo mío. No seas partícipe de sus plagas. No seas partícipe. Los estamos llamando a salir de la idolatría. Pastor, Y primero tienen Timoteo, capítulo 1. Disculpa, Bonito. Pablo,
apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Ese es el germen que se sembró allá y que estos todavía siguen arrastrando. Así es. Termino con Enrique el último Y, comentario y le abrimos el micrófono a y, los demás. y- y ese video que yo acabo de escuchar es explícito, es, es, es claro lo que está diciendo la persona, que el Nuevo Testamento no es palabra de Dios. Así lo dice claramente de su propia boca, de sus propios labios, pero está haciéndolas diciendo que es un chisme. Yo no creo que una cosa que uno habla y lo dice explícitamente sea un chisme. Creo que es algo serio lo que se habló y así se Y tiene que también, asumir con Enrique, seriedad la y también ahorita responsabilidad. vino uno de ellos aquí y puso, aquí solo hablan de chismes, porque esta persona, este maestro, este señor que enseña estas cosas, dijo en su en vivo, en su live, dijo que si has oído algún chisme por ahí de un chismoso, te lo aclaro, le dice. Y empezó a hablar solo en contra del Mesías. Que lo que el Mesías habló era citado del Antiguo Testamento. Que no habló nada que Dios le dio directamente a él. Todo lo que Jesús fue citar, 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 citar. O sea que Dios no le dio ninguna cosa nueva al Mesías. El Mesías no es profeta, ¿ok? Es un lector de la Torá que agarraba el libro de la Torá, se ponía el trapo en la cabeza, se ponía el trapo acá y leía. Palabra del profeta tal, palabra del profeta tal. ¿Qué son chismes? No, el chisme se cuenta solo, porque usted abrió la boca de más por el dogma, y eso es lo que estamos haciendo. Yo no le hablo nada mal personal de nadie. Hablo de lo que dijo, de lo que predica. De ahí su vida, no sé quién es, pero hablo de lo que predica, de lo que dice aquí en las plataformas donde es de dominio público lo que usted diga. Es de dominio público. Entonces, usted dijo que el Nuevo Testamento no es palabra de Dios. Y eso es lo que estamos hablando porque yo amo las almas, amo las personas que se están perdiendo. Salen del cristianismo y les hablan así en el oído una palabra en hebreo. Oh, debe de saber porque habla en hebreo. Mentira, porque los judíos del tiempo del Mesías también hablaban hebreo. Y mira lo que le hicieron. Los judíos en el tiempo de Jeremías también hablaban hebreo. Y mira lo que le hicieron. Y vino la destrucción. En el tiempo de Jesús vino la destrucción de los romanos. ¿De qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? ¿Porque hablas hebreo? No. Entonces, se salen del cristianismo, agarran para el judaísmo. Y los del judaísmo agarran directamente para el cristianismo. No se van a la escritura. Vámonos al texto. ¿Qué dice el texto? Entonces nosotros somos esa piedra en el zapato que está haciendo la resistencia en este mundo. Los dejo con sus últimos comentarios. Adelante. Y le damos chance a los dos que están arriba.